Hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga, que Dios sea bendiciendo tu caminar y tu familia. Estamos una vez más aquí en las redes sociales para seguir llevando estos hermosos devocionales, temas, preguntas acerca de la Biblia. Y hoy vamos a estar viendo un tema, el cual se titula ¿qué es el Halloween? ¿Los cristianos evangélicos pueden celebrar Halloween? Un tema muy importante e interesante que debemos también saber y entender y comprender a través de las Escrituras. Para entender y comprender acerca de este tema, tenemos que saber un poco de su historia, dónde fue el epicentro o el origen de dicha festividad. Halloween viene de su origen de una festividad céltica conocida como Samhain, que significa fin del verano. En el Samhain se celebraba el final de la temporada de cosechas y era considerada como el año nuevo celta y que comenzaba con la estación oscura del año. Los antiguos celtas creían que ellos se unían entre los vivos y los muertos en esa fecha y también poder pasar a través de ellos. Los familiares muertos eran invitados y homenajeados, mientras que los espíritus dañinos eran dejados a un lado. Y el propósito de la máscara era de adoptar la apariencia de un espíritu maligno para que ellos fueran confundidos y evitar ser dañados por dichos espíritus. Y otra práctica común de ellos era la adivinación, el cual ellos consumían alimento y bebidas, de donde se celebraban los banquetes en las tumbas de sus antepasados. Cuando cogieron a cargo los romanos de los dominios celtas, la Iglesia Católica intentó asimilar las costumbres. Por eso que los papas Gregorio III y Gregorio IV, ellos intentaron suplementar por una festividad católica llamada Día de Todos los Muertos o Día de los Santos. Oiga, en 1840 llegó Halloween a los Estados Unidos y Canadá, donde fue tan fuerte la acogida que el día de hoy es una de las fiestas más importantes del calendario festivo de Norteamérica, ¿sí? Para muchos Halloween es una visión absurda y no de mucho interés, donde ellos se divierten enfrentando los miedos más feos y oscuros de cada persona. Y estas personas dicen que no hay ningún peligro en dicha práctica. Y para otros, esta práctica maligna y oscura, donde se hacen ellos un llamado a los seres malignos, la cual ellos dicen que no deberían ser celebrados. Pero nosotros como cristianos evangélicos, nosotros podemos hacer partícipe de ese festejo. ¿Qué nos enseñan las Sagradas Escrituras? Tengamos en cuenta que cuando se escribió la Biblia, Halloween no era una tradición formal, no. Pero durante estas festividades se realizaban ciertas prácticas que la Biblia sí condena fuertemente. Y el no saber estas cosas podrían traer serias consecuencias a los practicantes de dicha festividad, ya que la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. Y este es un principio de derecho que indica el desconocimiento o la ignorancia de la ley no sirve de excusa para no acarrear las consecuencias que vienen de parte de Dios. Pero ¿cuáles son estas prácticas que la Biblia condena? En primer lugar, está el terror o el susto. La práctica del terror en la noche de Halloween son a través de sustos, versiones malvadas. Por naturaleza y lógica, eso le pertenece a alguien que en singular la Biblia lo describe como diablo o Satanás. En la Biblia hace una detallada especificación de ese personaje. En Ezequiel 28:19, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, un solo Dios, y dice así: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Oiga, por lo cual podemos ver el terror de los actos malvados y de espanto, de perturbaciones malignas o demoníacas. No nacieron en Hollywood y peor aún en películas o series de ficción, no,
sino que la misma cae del ángel de luz, que por su orgullo se convirtió en algo feo y espantoso, como dice la Biblia, que es Satanás o diablo. Pero la Biblia también nos enseña de un Mesías redentor, que se lo llama príncipe de paz, admirable, consejero, Dios bueno. En Romanos 16:20 también nos dice en su palabra: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Hay esperanza de estas personas que están ligadas al miedo y al tormento a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La segunda práctica que el Señor condena es la práctica de magia. Una de las características de estas festividades es el famoso dulce o truco o trato. El truco es una amenaza de broma. Los dueños de la casa, en caso de que no quieran regalar dulce, esta tradición tienen de pedir pan de almas. En Gran Bretaña o Irlanda, en la Edad Media, los medidos pedían alimento a cambio de rezos por las almas de los muertos que se encontraban supuestamente en el purgatorio. En Deuteronomio 18, del 9 al 12, nos dice en su palabra: cuando entres a la tierra de Jehová que tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti que haga pasar a su hijo o a hija por fuego, ni que practiquen adivinación, ni agorrero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Oiga, terrible, ¿no? Y la tercera parte que Dios abomina de esta práctica de Halloween es el culto a la muerte. En esta noche es común ver disfraces de calaveras, ataúdes, dulce de huesos humanos y muchas cosas más que ustedes ya lo han visto. Y esto hace a la ilusión a la muerte. Podemos decir que la muerte es la base misma de estas festividades. Pero en la Biblia describe la muerte como consecuencia inmediata del pecado, sea física o espiritual. En Proverbios 5:5 nos dice: los pies del impío descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol o al infierno. Entonces, el paso a la muerte es el destino final hacia el infierno. Por eso, cuán importante es seguir a Dios, el cual es la vida, la paz, el amor. Y solo puede Jesucristo darla. Jesucristo murió y resucitó entre los muertos. Jesucristo fue el único que venció a la muerte. Así que Cristo es el único que te puede dar la vida eterna. Pero tú te preguntarás: pero yo no voy a ese plano de celebrar esos 3 puntos que tú me dices, Jonathan. Yo solo lo hago para que mi hijo y mi hija se disfrace y se distraiga y juegue, nada más. Oiga, amigo, amiga, la Biblia es clara y lo dice, que esas son abominaciones de las otras naciones, de que trajeron costumbres y tradiciones de hombres para que el hombre lo practique y haga lo que la persona dice. Y eso es abominación de parte de Dios, que cualquiera que haga esas cosas. Tenemos que tener en cuenta y ser sabios en esa parte. Dios nos dice que cuando estamos con Él no debemos de ser partícipe en ellos, porque nos hacemos enemigos de Dios. No tenemos que ser partícipes de esa tradición. Amigo, amiga, cuide a sus hijos. No dé riendas al enemigo de darle a sus hijos a Satanás y a sus demonios. No. Pero ¿qué pasa hoy en día en las supuestas iglesias cristianas evangélicas, donde celebran dicho Halloween? Donde estos pastores sinvergüenzas dicen que hacerse ese festejo no tiene nada de malo, de que lo pueden hacer con una mente buena y agradable para Dios. ¿Por qué hacen así estos supuestos cristianos evangélicos que se hacen llamar?
Seguro dicen amadores de la sana doctrina, porque muchas veces ven que a su iglesia le falta algo y muchas veces necesitan ese algo y comienzan a torcer la palabra y trayendo al mundo a las iglesias como teatro, danzas y haciendo partícipes a las festividades paganas como el Día de los Muertos, el de los Santos, Halloween e incluso Navidad. Oiga, si estas personas comenzaron bien en el Evangelio, tenían a Dios en primer lugar, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se desviaron? Hay muchas formas y cosas por las cuales ellos se desviaron del camino de Dios y trajeron a la casa de Dios el mundo y sus tradiciones. En la Biblia dice en Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Oiga, ese versículo es fuerte. Muchos cristianos evangélicos se han constituido amigos del mundo y se han hecho enemigos de Dios y Dios los aborrece. En Romanos 12:2 también nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos en este siglo, en este tiempo. Es muy peligroso. Oiga, y este versículo es impactante. Oiga, y medite este versículo. Pastores, evangelistas, misioneros, mediten este versículo. Aún pastores, medítenlo. Segunda de Corintios 13:5 nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Cristo está con vosotros, a menos que estéis reprobados? Oiga, ese versículo es impactante. Párate un momento y medita cómo estás tú, cómo tú estás andando. ¿Qué es lo que estás haciendo? Hermanos en Cristo, evangelistas, misioneros, líderes. Y lo más importante, a los pastores. ¿Qué estás haciendo con tu remanente que Dios te ha dado? ¿Los estás encaminando a la verdad? ¿Les estás enseñando lo que Dios te ha dado a través de las Sagradas Escrituras? ¿O ya te aburriste de la Biblia? ¿Te aburriste de la rutina que haces en tu iglesia? ¿Que ahora lo quieres hacer más fogoso y hacer un zoológico, un mercader? Animaciones, teatro, danzas, circo, dejando así la santidad de Dios para agradar tu carne y a las personas de tu congregación. Cristianos evangélicos, abre tus ojos, cuidado con eso. El mundo y sus deseos son pasajeros, pero los que hacen la voluntad de Dios, ellos permanecen. Medita tu caminar. Deja de llenarte de mucha palabrería, de mucha letra, de estudiar bastante teología. Oiga, no es malo, no es malo. Lo malo es que te enfrascas en estudiar y meterte muchas palabrerías que dejas lo espiritual. Tiene que haber un balance entre la Biblia y lo espiritual. Un balance. Por eso que están chuecos estos supuestos cristianos con muchas palabrerías y nada de espíritu. Pero aquí han de salir muchos carnales diciendo, estos vividores del mundo que se hacen llamar supuestos cristianos, carnales, hipócritas, fariseos, a decir: pero no juzgue, hermano. Nosotros no podemos juzgar. El único que juzga es Dios, nadie más. Carnales, fariseos, hipócritas. En la Biblia nos dice y nos enseña que tenemos que juzgar con justo juicio. Ustedes que se hacen llamar cristianos evangélicos, lean la Biblia. Y también nos dice, aún exhortándonos unos a los otros. Lea la Biblia. Oiga, cuidémonos y guardémonos para Dios.
Apartemos las cosas del mundo de nosotros y volvamos a Dios una vez más. Porque mientras hay vida, hay esperanza para podernos arrepentir. Y más aún, llamado a los pastores, medita tu caminar. No te digo que yo soy perfecto, que yo soy el preferido de Dios, o que soy la única botella del desierto. No. Yo solo soy un instrumento, yo solo soy un vaso que Dios ha escogido para que tú puedas entender y comprender que lo que estás haciendo está mal. Y aún lo que quieres hacer de meter el mundo a la iglesia está mal. Párate, medita en ese versículo, ese versículo, 2 Corintios 13:15, medita ese versículo y pregúntate, ¿estaré haciendo bien? Mientras hay vida, hay esperanza para podernos arrepentir de las cosas que muchas veces estamos haciendo mal. Oiga, Él te ama. Dios te sigue avisando, te sigue amonestando para que te endereces y avances y perseveres en Dios. Porque estamos viviendo tiempos difíciles. Dice en la Biblia que así sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Guardémonos para Dios. Sigamos avanzando. Así que no dejemos de entrar las costumbres a los hombres, a la iglesia, porque no son de Dios, porque Dios aborrece y de paso castiga. Pero si tú te arrepientes, el Señor hace misericordia y te vuelve a restaurar y te vuelve a levantar. Así que apercíbete, abre tus ojos, medita lo que estás haciendo, lo que vas a hacer. Porque el Señor te sigue hablando de una o de otra manera. Él te sigue hablando. Yo no te condeno, ni te estoy enviando al infierno, ni te estoy maldiciendo. No. Yo te estoy haciendo entender y comprender que muchas veces nuestro caminar no es el caminar que Dios quiere que andemos. Así que párate y medita de estas cosas. El Señor te ama. Avanza. Sigue peleando la buena batalla de la fe. Pídele sabiduría e inteligencia a Dios que Él te va a dar para poder guiar al pueblo que Él te ha dado. No seas malagradecido de parte de Dios. No seas malagradecido. No le des la espalda a Dios. El Señor esté contigo. Que Él sea tu guía, tu caminar. Persevera en Él y sigue caminando en Dios. Porque Él te ama. Avanza. No te detenga. Que este pequeño tema haya servido de ayuda y conciencia en tu vida. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y nos estaremos viendo en otra ocasión. Dios te bendiga.